tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, permítanme darle acá a presentarme. Buenas noches, gracias, qué bueno que nos acompañan, que están por acá este viernesito de Más Allá de las Palabras. Nos honran mucho con su presencia. Mi nombre es Iván Bautista, para los que no me conozcan. Yo estoy desde acá, desde Ciudad Juárez, en la frontera norte, pegaditos al Paso, Texas. Acá también se vive la onda. Entonces, es un placer compartir con ustedes desde acá también. Y hoy quiero darle la bienvenida también a mi compañera de este viaje, Alma López. Así es que venga y nos acompaña acá. Hola, Alma, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Excelente. Cuéntanos, Alma, ¿en dónde estás tú para la gente que nos está viendo, que no nos conoce, que nos va a ver posteriormente, y que un poquito de lo que haces, ¿no? Ok, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Soy terapeuta holística. Esto quiere decir que trabajo diversas áreas para el crecimiento personal y utilizando diferentes herramientas energéticas como es el tarot, el péndulo. El tarot y los oráculos es de forma terapéutica. Y también doy las sanaciones energéticas a través de la masoterapia, aromaterapia, programación de cuarzos y muchas cosas más. Y sesiones Jedi y todos, esta muchacha trabaja para la luz, hay que Sí, aclararlo, ¿verdad? Entonces, trabajo para la luz, quiere decir que trabajo con los seres de luz, los arcángeles, los ángeles, guías, protectores míos y también de las personas que me consultan. o sea que ya de entrada desde ahorita ya estamos así con una vibra y una energía así de protección y de así de puro cosa buena. Claro, sí. Exacto. Bueno, hoy vamos a cambiar la dinámica de nuestra charla para a ver qué tal nos funcionan las fórmulas. Hoy vamos a comenzar con la carnita de la charla de hoy, con esa cosa de las experiencias personales, que a final de cuentas, tanto Alma como yo hemos estado identificando esto y les contamos que es una necesidad, no sé cómo explicarla en ese sentido, pero hay una cierta necesidad de compartir esto que estamos viviendo nosotros en el día a día, pero también los mensajes, lo que canalizamos y las experiencias, porque luego en veces no basta, no sé si les ha pasado, no basta con la info que nos llega, que estudiamos, que vemos, que alguien nos cuenta, que nos dice, una llamada, un Zoom, un chat, lo que sea, sino que cuando te cuentan o vives experiencias realmente, más allá de los 20, más allá de la información que trasciende, sino lo que transforma. Esas son las partes que también en veces nos callamos o no. Yo no contaba antes porque no me sentía seguro
no sabía bien la fuente de dónde venía también, entonces había cierta, pues, quién te habla o qué estás viendo, ¿no? Y no era el momento, incluso en la familia o con los amigos cercanos, no sé si les ha pasado, si se identifican con eso, ¿no? Y de pronto de la pandemia para acá, algo cambió en todos y empezó este despertar, el despertar de la fuerza. A mí que me encanta Star Wars, pues la ligo y digo, o sea, toda la sabiduría que hay detrás de ello, ¿no? Joseph Campbell mismo casi le editó a George Lucas esos guiones, entonces tiene todo que ver esas películas. Hay mucha cosa que sí está pasando y la fuerza definitivamente. Entonces, quiero que comencemos con este top 3 de viajes astrales, Alma. Y quisiera poner un poco en contexto para los que sepan o no sepan o sepan un poco qué son esta onda de los viajes astrales, porque hay muchas, o sea, hay infinitas posibilidades, pero vamos a poner como una idea general. El viaje astral, el viaje astral por lo general sucede en un momento en el que estás consciente, o sea, es un viaje lúcido, por así decirlo, un viaje vívido, es una experiencia extrasensorial mientras estás en un estado de trance o en un estado alterado de la mente. Esto sucede normalmente en los momentos de meditación o en momentos entre la semi-inconsciencia y los sueños, cuando todavía no estamos al 100% dormidos, muy dormidos, que estamos en ese lapso entre la nada y ahí es donde sucede. Pero para que llegues ahí tiene que haber un estado alterado de la mente, estar en un estado de ensueño. O sea, pasar de un estado alfa de relajación, de descanso, de empezar a sentir como que, ay, sí, ya me quiero dormir, o qué rico estar en paz, a de pronto ya dejas de sentir. Entonces el viaje astral es una experiencia extracorpórea, o sea, estás en el cuerpo, sí, estás tú, pero ya no existe el entorno o el espacio en el que estás, o sea, de pronto estás en otro lugar y puedes percibir pues mucho, o sea, diferentes tipos de experiencias. La idea general del viaje astral es eso, que es una experiencia en la que sientes que sales del cuerpo, pero no. Es algo muy extraño, porque el sueño, o cuando realmente estás en el sueño, el alma sí se desprende y saca un hilo de plata que une tu alma con tu cuerpo y puedes estar fuera no más de 30 segundos, aunque en el sueño o en la experiencia te parezca a ti una película o una serie, no sé, horas, días, no fue más de ese tiempo, porque es un tiempo medido. Entonces, el sueño profundo que tenemos normalmente en 8 horas, en un ciclo de sueño de 8 horas, es 1 hora a hora y media de sueño profundo. Todos los otros son sueños, son ciclos de sueño de descanso y luego hay unas partes de sueño en donde o sea, estás en lo que te acomodas, ¿no? Dándote vueltas y que sí que no, el sueño ligero. Entonces, en la hora de sueño profundo es donde pudiésemos tener un viaje astral si estamos en esa vibra o si a tiro ya nos toca y los ángeles o los guías nos dicen, hora es cuando. Y más a los que creen más en la vida extraterrestre, más allá de nosotros los humanos aquí en este planeta, pues con más razón es cuando actúan nuestros hermanos galácticos, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en contexto así breve, espero que lo hayan podido clachar toda la idea, como decía Cantinflas. Pero bueno, Alma, vámonos con ese top 3. Cuéntame uno, empecemos por uno. Cuéntame uno que digas tú de mi top 3, cuéntame ese uno de ellos y vámonos parafraseando para que nos escuchen todos. Ok. eh, bueno, tuve este viaje astral hace un mes aproximadamente. Es el más reciente y que honestamente a mí me sorprendió. Esto debido a que aquí en la Ciudad de México hay un lugar, un recinto que se conoce como el Archivo General de la Nación, que antiguamente fue la cárcel de Lecumberri, que ahí albergaba demasiados reos y que estaban en ¿cómo se llama? Hacinamiento, porque, bueno, sufrieron un montón de malos tratos. E incluso ese lugar estuvo diseñado para eso, para ahora sí que tener como encerradas a esas personas, pero incluso a nivel emocional, mental y de por sí la física, ¿no?
En este viaje astral, yo honestamente nunca he entrado a ese lugar, pero yo me pude ver ahí, yo estaba ahí, ajá. ¿Cuándo me di cuenta que yo estaba ahí? Porque todo lo pude sentir, pude vislumbrar cómo está por dentro, y ahí es cuando empecé a cotejar, cuando ya había tenido este viaje, me dediqué a investigar y todo, y sí, era como es. Entonces ahí, honestamente, dije, sí, estuve ahí. Y bueno, la situación es que yo estaba en ese pasillo, uno de los principales, y estaba todo como, era de madrugada, y efectivamente en ese momento era de madrugada también. Y empecé a caminar por todo ese pasillo largo que conecta a varias celdas y bueno, que se le conoce como crujías. Y de repente empecé a ver muchas personas, muchas almas. ¿Y por qué lo digo así? Porque se veían traslúcidas. Estaban ahí eh, prácticamente vagando y cuando se empezaron a dar cuenta que yo estaba en ese lugar, como que se empezaron a alejar de mí y como a preguntarse que quién era yo, ¿no? Y de repente, en ese transitar, veo que se empiezan a alejar y como si me empezaran a huir, ¿no? Y en eso aparece una entidad de oscuridad que efectivamente se veía como o sea, físicamente se veía como un hombre de aproximadamente 25 años, pero totalmente oscuro y lo que nunca se me va a olvidar son los ojos. La mirada que tenía era brillante, pero a la vez como opaca. No sé cómo describir esa sensación. Eh, de repente yo empiezo a hacer oración, me doy cuenta de eso y empiezo pues a potencializar. Yo soy luz, Dios está conmigo, eh, yo ahora sí que libero a todas estas almas de esta densidad en donde se encuentran y empiezo pues ahora sí que a gesticular y con las manos empiezo a abrir como portal. Yo ahorita lo veo así, como que empecé a abrir con las manos ese portal y a decir, váyanse todos, yo libero, yo soy luz, etcétera, ¿no? Y de repente esa entidad se me pone frente a mí y me dice, ¿con qué fuiste tú? Como refiriéndose a que yo los había liberado, ¿no? Y le dije, sí, ¿algún problema? O sea, me enfrenté, ¿no? Sí, sí, sí. Y solamente se me quedó viendo muy fijamente, es una mirada que no se me va a olvidar porque sí fue muy intensa y de repente como que empezaron a entrar los rayos del sol en el lugar y él no tenía miedo como de, ay, ya me voy a otro lado, ¿no? Sino como que le da repugnancia a la luz y empezó a alejarse hacia unas escaleras. Y de repente las demás almas me empezaban otra vez a visualizar y como que me empezaban a dar las gracias. Había niños, había adolescentes, adultos, hombres y algunas mujeres. Solamente eran como 4 mujeres, todos los demás varones. Uh-huh. Y bueno, seguí caminando hacia donde está un patio que es principal y terminé de hacer como mi limpieza energética y empecé igual a canalizar luz y todo. Y es cuando de repente siento cómo me jalan y es hacia mi cuerpo. Y es cuando despierto y efectivamente en ese momento que despierto estaba amaneciendo. Así se veía en el sueño. Y ahí es cuando me percaté, perdón, que efectivamente fui a ese lugar. Fue como que mi primer viaje astral en el que me enfrenté a la oscuridad, porque después de ese viaje empezaron a pasar también otras situaciones con la misma oscuridad, pero ya de diferente forma.
pero esa fue como la primera. Ok, entonces recapitulamos. Te pasó mientras dormías, en la Mientras madrugada, dormí. Ujú. en un lapso entre Sí. las 3 y 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Ujú. Sí. Perfecto. Ven, lo que les decía es que son las horas en las que actúa también, pues tanto como nuestros ángeles, también como existe el mal, ¿verdad? También están ahí los del dark side, queriendo hacernos pasar un mal rato. Oye, pues no, o sea, qué increíble esa. O sea, me dejaste pensando porque me hiciste recordar varias que me pasaron mucho antes de este camino que llevo ahora o de esta nueva vida, eso es, porque ya no soy ese que era antes. Y quiero contar una de esas para darnos cuenta y poder diferenciar cuando no sabemos, no nos reconocemos el potencial de energía que tenemos o quiénes somos. Ahí está. No sabemos quiénes somos. Sabemos a qué nos dedicamos y qué nos hemos preparado y bla, 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 pero no quién soy, no realmente cuál es el sentido de mi vida o mi propósito, mi plan álmico. O sea, eso es una gran diferencia y yo creo que por ahí del 70-80% de las personas que conozco yo al menos no tienen ni idea. Y ya con carreras, familias y cosas así, o sea, hay un vacío, ¿no? Entonces, voy a hacer esa idea. Esto me pasó, pues, hace mucho, cuando estaba chavalón, hace unos 20 años más o menos atrás. Más chavo, imagínense, era un bebé, casi, casi. Yo era encargado de unos billares en esa temporada y ese era un jueves y ya estábamos por cerrar. Y uno de los chavos que trabajaba ahí conmigo me dijo, oye, déjame, nos quedamos aquí adentro en lo que se hace el corte y se limpia, ¿no? Se deja ahí medio en orden el negocio para el siguiente día. Dice, y traigo unos compas para jugar un rato aquí, y nosotros traemos nuestras cheves, un paro. Y dije, órale, pues va. Entonces invitó a sus compas, estaban ellos muy tranquilos jugando y la chingada. Pues ya yo me quedé del lado de la barra, hice el corte, cerré todo y ya estaba yo en mis cosas, oyendo música. Y ellos empezaron a jugar con un espejo, con el espejo del baño. O sea, a verse, a reflejarse en el espejo. No sé si han oído esa, ¿no? A verte en el reflejo y luego, aparte de todo, oscuro y con una vela aquí, ¿no? O sea, que la pura vela es la que te esté. Pues no lo hagan. No lo hagan. No lo intenten. Y menos con la supervisión de un exorcista. No, no sé qué. Pero no, sí está bien cabrón. No lo hagan porque me invitaban, vente. Y ellos pues que se ponían y nada. Y yo ya sabía, o sea, perro bravo y le pateé en la cerca, pero no se conoce el muchacho, no. Me negué, se los juro, varias veces. No quiero, no, que no. Ándale, que si no. Total, ya como la segunda cheve que yo ya me había echado, pues ándale. Pues bueno, y ahí voy, o sea, ni 30 segundos, o sea, sí que, ¡pum! Inmediatamente, en cuanto me clavé sin ver mis ojos muy duro, dije, ay, y fue así inmediato, me sacaron de mi cuerpo. Fue una de esas primeras experiencias, ya ni siquiera ni estaba dormido, ni meditando, ni nada, o sea, fue un... Y yo me acuerdo ver mi espíritu, mi ser, pegado, dame cuenta, así en el techo del lugar, y veía mi cuerpo así sentado, ¿no? El grupo de muchachos, de gente que está ahí todos, güey, ¿qué? Y ya saben, ¿no? Pues te friqueas. ¿Y qué pasó ahí? Ya, no estés jugando. Y nos estás gustando, ¿no? Ya pasó del de lecas, ya friqueas. Y me acuerdo mucho uno de ellos, hasta me dio una cachetada. ¡Pah! Y dicen, la madre. Entonces, yo en eso, o sea, y una fuerza de voluntad, yo no veo mi hilo de plata ese que les digo, yo no lo veo, simplemente sé que estoy fuera del cuerpo, no hay control. Y intento como volar hacia él, como regresar, pero oigo una risa así muy, muy gacha, una burla, ¿no? Y me dice, no vas a poder regresar, ya estoy yo ahí, soy Simón. Y yo, Simón resultó, ese es otro relato, muchachos, de mucho más atrás, un chamán que asistió a mi familia paterna en Jalisco, en aquel estado, ¿no? En una ciudad de Jalisco. Y pues él de alguna manera me conoció cuando yo tenía 3 años
y le di un amuleto a mi papá y yo lo tenía y total que él había fallecido y estaba queriendo reencarnar en mi cuerpo, por eso me sacó. Y pues fue una osadía muy gacha porque estos tanto se asustaron que me llevaron a la Cruz Roja, porque dijeron, ya se perdió el conocimiento, o sea, ya no está, ya no está. Y pues en la Cruz Roja no me querían atender, voy a platicar si bebé, o sea, no, seguro viene drogado, seguro le pasó algo y no. Y yo todo el tiempo viéndome así como en la nubecita mientras iban ellos manejando, yo así por fuera siguiendo mi cuerpo y fue una experiencia así. No sé si ya vieron la película de Doctor Strange, que es la segunda parte de la de Shining. Está, ahí cuenta nada de cuenta esa experiencia que viví, se ve como ellos van volando así sobre la ciudad y pueden manifestarse en varios, o sea, en espíritu en varios lugares, ¿no? Esa era la sensación que tenía yo. Hasta que pues llegó mi papá, que en paz descanse, y él fue quien hizo esta cosa más o menos como lo que tú hiciste, Alma, una especie de portal, y a través de la oración de la sangre de Cristo, me recuerdo bien, y estarme hablando por mi nombre completo, y como él me decía que como que buscaba en la nada, porque pues mi papá también viene de familia de chamanes, yo vengo de ese linaje de familia de chamanes, curaba, él sanaba y curaba personas con las manos, y bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Y él estaba buscando, y me acuerdo yo estar en la nada, ya después en un momento en la nada, cuando ya estaba en la casa, o sea, fui a dar hasta la casa. Y oía a otros seres, pero la nada de oscuridad, de ni siquiera yo me veía a mí, ni piso, ni nada, o sea, y yo sentía y percibía y oía otros seres que se burlaban y de pronto una voz, otra como con risa, pero no, ya la identifiqué yo que no era mala, oí que dijo, alguien quiere tomar su lugar abajo, pero no va a poder. Y yo me acuerdo que oí eso y de pronto oí mi nombre, fue cuando oí mi nombre hacia lo lejos, y vamos, y yo dije, sí, ese es mi papá. Y guíate por mi voz y guíate por mi voz. Y me acuerdo que era como querer correr allá, pero pues no sabes, no sabes cómo moverte, tratas de ubicarte, hasta que de la nada empiezo a ver un puntito, una luz. Era ese hilo de plata y me dio aquí en el estómago y me jaló así como si fuera a la velocidad de la luz, así como lo vemos en las películas, hasta entrar, hasta regresar a mi cuerpo y ya cuando regreso me veo en la casa y digo, ¿qué? Y tenía toda mi espalda así, toda mi espalda arañada, golpeada y lacerada, como si me hubieran dado con algo. Muy cabrón, no pude dormir por 3 meses, fue muy duro las heridas, pero me hiciste recordar eso así como en cuentos para no dormir, pero eran cosas de las que yo experimentaba antes, ¿no? Esas cosas cuando estaba muy inmerso en la matriz, y no quería hacer caso de mis dones, de mis talentos, de esas cosas que no hacemos caso porque estamos muy inmersos en las creencias y en esta transferencia de información de la familia que fueron puros nos, y no hagas esto, y no se te ocurra, y esto es del diablo, o sea, mil experiencias así de malas me pasaron, ¿no? Y bueno, pues esa fue una. Ahora tú, a ver, Almita, regresamos ahora contigo. Cuéntanos otra. Mm, pues he tenido varias. En otra ocasión, después de la anécdota que les conté, fue como a la semana, en donde yo estaba dormida otra vez y de repente me despierto y me fijé, eran las 3:15 de la mañana. Y me vuelvo a dormir y ahí es cuando empiezo a tener este viaje astral. Otra vez me volví a enfrentar contra una entidad de oscuridad, pero primeramente se me apareció como es aquí encarnada, una mujer que es conocida de un amigo y de repente me empieza a ver, ¿no? Estaba como, ella estaba de pie y estaba enfrente una mesa así muy grande, como antigua, de madera. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo ahí es cuando me doy cuenta que estoy en ese lugar y digo, eh, ¿qué deseas? ¿No? Y me empieza a confrontar, me empieza a decir,
no, es que tú no tienes nada que meterte en esta situación. Y me empezó a decir un montón de cosas que honestamente ya no me acuerdo, solamente recuerdo mucho que me dijo, tú no vas a poder quitarme mi lugar. Y yo así como de, ¿a qué se refiere, no? Y en eso se convirtió en lo que realmente es, o sea, su esencia, su energía era de una entidad de oscuridad que se le conoce como sucubus. Y primero se hizo muy grande, como de una altura como de 4 metros, y de repente se compactó como en unos 20 centímetros. Pero en ese inter me empezó a insultar, me empezó a decir que yo no podía, que ella iba a hacer su santa voluntad y que si ella llamaba a este amigo, que él le iba a dar como esa oportunidad, así como una especie de dominación sobre él. Y le dije, no, yo no le voy a permitir, eh, todo es en nombre de Dios y de la luz, porque tú no tienes poder y la luz siempre triunfa. O sea, igual, lo mismo. Empecé como a pedir ayuda también del arcángel Miguel y empecé también yo a accionar, no nada más con su ayuda, sino yo, porque esa es otra situación que tenemos que tener muy en claro, que cuando estamos en este camino de trabajar con la luz, no nada más es porque nos van a ayudar, ¿no? Sino también nos dan las herramientas para que nosotros accionemos desde nuestra luz, desde nuestro poder interior. Y eso es lo que pasó. Ahí yo pude cortar con mi espada eh, a esa entidad y la dejé pues como lastimada, ¿no? Hasta el momento no se ha vuelto a aparecer y fue una situación bastante abrumadora en ese momento porque cuando yo despierto empiezo a sentir toda esa densidad y como una energía muy, pues sí, muy oscura. Ese mismo día me dijeron, límpiate, eh, protégete, lo hiciste bien, o sea, echándome así como porras. Y pues sí, hice todo lo que tenía que hacer y ya no se ha vuelto a aparecer, incluso en la realidad física de este amigo, ya no, ya no ha vuelto a aparecer, porque esa es otra cuestión. Todo lo que se mueve en astral repercute en esta dimensión. A lo mejor no de la misma forma, no se manifiesta tampoco de la misma forma, pero sí hay un cambio significativo. Para con él, eran como que días antes de ese sueño, ella como que se empezaba a manifestar en su realidad. Pero justo cuando pasa esto, se movieron tan grandemente las cosas y las situaciones e incluso las personas para que ya no tengan ningún tipo de contacto. Y pues bueno, eso también me, me ayudó a mí para confirmar, porque le conté esta situación a él y me dijo, sí, efectivamente, como la viste, así es, porque yo también ya la vi así, en sueños. Y pues ahí es cuando dije, sí, otra confirmación de que sí lo viví, que no fue un sueño, sino que realmente trabajé energéticamente esa situación. O sea, wow. ¿Cómo ves? Pues qué jale te traes, Alita. Qué bueno que estamos aquí contigo protegidos y somos compas. Ya tenemos con quien nos va y nos proteja. Es como nuestra chapulín colorado. Dijiste algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir con todos también. Y es, yo he tomado algunas terapias con la doctora Marisa Peer. Ahí lo investigan a esa doctora. Es la eminencia ahorita en el mundo. Ella es inglesa y trae unas terapias que se llaman terapias transformacional rápidas. Yo con ella pude sanar toda mi infancia, que fue muy dura, en 1 hora y media. O sea, unas terapias que hubieran durado unos 10 años más o menos para mí. Así. Y ella dijo esto:
Los problemas se resuelven más fácilmente en el mundo energético. Ahorita que dijiste que desde esa otro astral, ella Ujú. mencionaba esto, ¿ah? Cómo es importante conocernos, autoconocernos, reconocernos y entender que si pasamos de vivir de la línea del espacio a la del tiempo y podemos encontrar ese lugar, modificamos eso ahí y es más fácil resolver todos nuestros problemas desde esa parte energética que desde la realidad donde está el conflicto. Nada más como quería dejarlo este, apuntado ahí. Por aquí vi que comentaron algo. Y hoy hay luna llena. Hoy es día, por eso también, o sea, estamos en los días fuera del tiempo en el calendario maya, es importante, esta es la segunda luna de este mes y es la que viene más cargada, y mañana es la ceremonia, como quien dice, ya con la luna y ya totalmente llena. Entonces aprovechemos, hoy hagan los rituales que tengan que hacer, entre ellos el del orgasmo en la noche de la luna. Ay, no se han oído ese, pero bueno, no se los cuento. Dice que te concede deseos y todo. Bueno, ahora yo les quiero contar uno y vámonos pasando ya a la luz, así ya en una cosa más bonita. Hace como un mes y medio tuve esta experiencia increíble después de estar en un live en Instagram con algunos otros seres de luz ahí, en una activación donde hubo lenguaje de luz y sanación y bueno, si les cuento me van a decir que estoy alucinando, pero de verdad, estaban los pleyadianos. Y, y, y en ese momento, en ese live, esa persona decidió invitar a tener un invitado, subirlo para darle un mensaje, ¿no? Y esa persona que invitan, resulta que estaba llorando, de hecho estaba muy mal porque acababa de fallecer su padre en días recientes y tenía esta onda de que no se pudo despedir y de que pues tenían cosas inconclusas. Yo sé, a lo mejor a algunos nos ha pasado eso, que traemos estas sensaciones, ¿no? Y luego yo me conecté a ese sentimiento, pues mi padre acaba de fallecer en noviembre del año pasado y aunque yo siento que arreglé mucho de las cosas en ese plano también astral, porque mucho no pude hablar con él, lamentablemente, pero me conecté, dije, es muy parecido a lo que sea. Y él hizo una especie de, pues, una sanación especial del corazón, de la mente, para poder canalizar al papá o ver si los guías o alguien para el mensaje. Y yo experimenté también en ese mismo momento, o sea, de pronto en la silla, estaba en esta silla, de pronto fue así como que me hice para atrás y sentí dos seres, porque sentí dos fuentes de energía de calor de cada lado, mucho, un calor que incluso me calentó la ropa, pero no estaba sudando, pero la ropa estaba caliente. Y sentí como me estaban tocando aquí en la cabeza, como me tocaban, como si me abrieran, y por la parte de la espalda también. Y de pronto empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y un calor, y sentía como si me presionaran aquí en las cuencas de la palma, así sentía como si me presionaran. Y luego era esta sensación de paz. Me sentí de pronto en un momento como dentro de la molécula antes de nacer, como sí, adentro del óvulo, no sé cómo explicarlo, o del vientre, porque sentía una sensación de ingravidad y como si estuviera así como tullido de las manos, porque de hecho las tenía como así, quién sé cómo, no las puedo, pero sentía una paz bien cañona. Y de pronto, de estar así como en el núcleo, como sentirme adentro, otra vez, como abrazado por tu madre, no sé cómo explicar, como así de, todo está bien, como una cosa así hermosa. Se empezó a poner todo como en energía, como en magma, y empecé a ver primero como figuras, como copos, como así que venía hacia mí, como mandalas, muy extraño, y como a unos 5 metros de mí en esa visión, apareció mi papá. Y estaba abrazando en su pecho a mi abuela, a su mamá, a mi abuela Sabina. La tenía abrazada y me estaban viendo. Y cuando pude aclarar así la imagen, pues me dio mucha alegría y empecé a llorar. Entonces lo que hago de inicio es que yo les hago una reverencia, hago esto y mentalmente les digo, los honro, los amo, son mis ancestros y estoy aquí por ustedes. Y pues me pongo así, ¿no? Y en eso veo que me ven y sonríen
y mi padre suelta a mi abuela y camina hacia mí. Y entonces está muy cerca de mí, pero hay algo como que no lo deja venir. Y él era claro que él no tenía esa energía. Yo fui quien a través de esos seres me pudieron llevar ahí para hablar con él. Y ahorita voy a ligar al mensaje que me diste, Alma, hace unos 10 días o menos de 10 días, ¿no? Ligado a este sueño, a este viaje. Yo entiendo que me puedo comunicar con él telepáticamente y le digo, oye, te faltó mucho por enseñarme, ¿eh? Como en el tonito así de jugando, y luego me dice, ya sé, hijo, pero no sabía cómo enseñarte, era todo lo que tenía, perdóname. Entonces empieza una plática de perdón, de muy, lo que no pude hacer, ¿no? Y fue hermoso porque yo pude, con esa energía que estaba sintiendo, romper esa barrera en la que él no podía venir, y lo abracé. Fue así. No, pues irreal, o sea, fue mejor que perfecto, era una cosa del cielo, ¿no? O sea, así se experimenta. Es amor real, es hermoso. Y lo suelto, y él sonríe, y estamos llorando, y se va con su mamá, y se va. Y yo despierto de verdad, encendido, ahora sí que on fire, estaba bañadísimo, ahora sí en sudor, y llorando. Y muy curioso porque en ese momento llegó la mamá de mi niña a recogerla, y yo, imagínense, estaba así como Magdalena. ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¿Qué tienes? Y digo, pues me pasó esto ahorita. Y la abracé, y pues me solté llorando bien cañón, pero empiezo a sentir en mi oído el zumbido, y luego me pasa por atrás, y ahora en este, y digo, ok, cuando es del lado izquierdo es que son los guías y el derecho son los ancestros, entonces, ¿qué quiere? Y yo empiezo a sentir un calor otra vez como cuando me hice para atrás. Es más, estoy sintiendo un calor ahorita. No dudo que aquí está el arcángel Miguel, porque aquí estaba, lo invocamos antes de empezar. Y le digo, ¿qué quieres? Y luego siento que me dicen que tiene un mensaje para ver. Entonces le digo, este mensaje es para ti, pero el mensaje fue de energía. La agarré así en las manos y, o sea, en cuanto la agarré, y ella empezó a llorar también así muy duro, ¿no? Fue algo inexplicable en energía, en amor, en emociones nunca antes sentidas de amor. Es que, y luego cree que uno se enamora y dice, ay, sí. Y para los que tienen hijos, ya lo dije la vez pasada, o sea, descubres el verdadero amor con los hijos, ahí te das cuenta que ese amor sí, no importa si lo patean y te dicen, o sea, ahí estás, ¿no? Les vuelves a poner. Pues fue otra experiencia de amor diferente que no había sentido, otra todavía, o sea, de padre e hijo, pero muy diferente, porque mi padre nunca supo cómo demostrarme ni siquiera amor, ni me habló de Dios, ni me llevó, ni siquiera de todo este camino energético que él me heredó, no supo tampoco cómo encaminarme. Entonces, ni siquiera con los extraterrestres, porque él al final los veía muy duro. Entonces, imagínense, fue una experiencia que yo digo, wow, si yo no hubiera estado preparado y me hubiera estado en esta práctica de todos los días, de estas prácticas espirituales que hago, de estar en esa disposición de canalizar, de entregarme, yo no sé si hubiera tenido esta experiencia. Y luego, para terminar, días después voy a visitar a mi madre y le cuento, le digo, pasó esto, y ella tiene un momento también conmigo en el que pues mis padres ya estaban separados desde hace muchos años, desde que yo tenía 16 años. Y me empezó a contar cosas de él, del pasado, que increíbles, de mi papá, o sea, que me hicieron entender su divinidad, su grandeza y muchas de sus limitaciones en ese sentido. Pero no solo eso, o sea, yo me vengo con estas cosas y luego le cuento a Alma, ¿eh? O sea, es que aquí esta es la parte que por eso quise iniciar con esto ahorita, porque estas experiencias son las que nos unen, créanme, aunque ahorita nos sienten quizás que yo quiero eso porque nunca me ha pasado. Yo estaba así hace 2 años. No, que es que nunca, es que las experiencias que tuve siempre fueron difíciles y del dark side.
quiero, y de pronto empieza a pasar. Entonces le cuento a Alma, le digo, Alma, oye, me pasó esto y vengo con mi mamá y me contó cosas de mi papá que no sé cómo procesar, y yo venía realmente con la cabeza hecha bolas en ese sentido, pero me sentía muy bien también de que pude liberar a mi madre de culpas y muchas cosas, ¿no? Entonces, de pronto Alma empieza a canalizar y es un momento en el que era el momento también con nosotros y recibo un mensaje precioso de ella en el que me dice, o de los guías a través de Alma, en el que me dice, tu padre ya ascendió, está ahorita en una sala en la que le están mostrando todo lo que hizo y lo que pudo haber hecho con su vida, está asimilando, está integrando para poder pasar a esa última, o sea, está en la corte, por así decirlo, está en su momento, pero ya está. Y no saben qué paz me dio porque lo ligué a ese sueño astral. Dije, claro, ese momento, en ese momento cuando vimos, eso que yo hice con él, lo pudo liberar. Y vámonos, porque a mí me llevaron ahí, a esa nave, porque él me dijo antes de morir, semanas antes, que entró un extraterrestre, se levantó a las 5 de la mañana, él ya, pues ya tenía que dormir sentado, ya traía muchos padecimientos, imagínense, ya no podía estar acostado. Y que lo vio que entró por la puerta y le habló telepáticamente y se lo llevó a una nave y donde era todo blanco, era todo blanco y había otros humanos, dice, y de pronto tú llegabas y me decías que ¿a poco creías que nada más tú ibas a estar aquí en la nave? Y eso me dijo mi padre, entonces yo le digo, fue un sueño. Me dice, no. Entonces, ahora, o sea, todo es un match, ¿saben? Porque yo he estado ya en esa nave blanca que dice mi papá, ya la vi, ya la vi. Y no solo eso, o sea, estaba yo en un live, en una sesión donde estaba viendo una intervención de pleyadianos, donde había un lenguaje específico de luz, donde se estaba sanando cuánticamente, no sé cómo explicarlo, la mente y el corazón de esa persona, pero a todos los que nos conectamos, como en mi caso, también nos pasó, o sea, como que esa sanación nos dio a todos. Y entonces entendí mucho de eso, o sea, cómo sí intervienen también estos otros seres y nosotros por nuestra creencia y por todas estas cosas lo hemos estado desasociando y creemos, ay, extraterrestre, y realmente ya lo dijo el secretario personal de Juan Pablo II, Bergoglio, algo así se pedía, no me acuerdo bien, cuando van a quemar los diarios del Papa porque fue su deseo, pero comentó, lo que antes en la Biblia les llamábamos ángeles, a hoy se les dicen extraterrestres. Ahí les dejo ese. Gracias a quien estuvo aquí poniendo comentarios en el chat, que se pudieron conectarse con la emoción que me llegó ahorita. Se los juro que me aguanté porque está muy cañón recordar, pero gracias. Aquí a Moto G5, Carol, qué hermosa Alma y todos pues, los que vi, Mónica, que estuvieron pusiendo aquí sus reacciones. Gracias, Ren. Pues es Ren, gracias. Muchas gracias a todos. A ver, Alma, ahora regreso contigo. Cuéntanos esa otra experiencia. Bueno, también los viajes astrales, en mi caso, desde mi experiencia, también me han permitido conocer sobre vidas pasadas. Porque como bien sabemos, somos seres multidimensionales y podemos viajar en el presente, en el pasado, en el futuro, ¿no? Y a mí me tocó varias ocasiones conocer esta otra parte de mis registros akáshicos. Una de ellas es que yo estaba en una como sala enorme donde había un espejo que abarcaba toda la pared y tenía muchos muebles antiguos. Ahí es cuando yo me reflejo en el espejo y veo que efectivamente soy yo, pero en otro cuerpo, y me puedo describir así como tal, y se me quedó muy grabada esa imagen. Y resulta ser que de repente veo a un hombre que en esta encarnación también lo conozco, pero lo veo diferente, o sea, como era en esa vida. Y yo dije,
es él. O sea, en como darse cuenta de que yo estaba ahí, ¿no? Y bueno, pasaron una serie de situaciones. De repente aparecíamos como en una sala de baile, como de reuniones, y empezaba a distinguir a varios personajes de esa época, que era de alrededor de 1700, y porque traían pelucas, traía todas estas vestimentas que se utilizaban en esa época, vestidos así súper amplios, los hombres con su traje, igual sus pelucas, todo. Y ahí pude distinguir que ahí estaba María Antonieta. Y yo, o sea, yo en esa conciencia expandida, yo sabía quién era. Y yo dije, wow, o sea, yo, Alma, ¿cómo estoy ahí, no? Y de repente me vuelvo a ver en el espejo y veo que traigo ahora sí una peluca, traigo un vestido así súper amplio y me llama la atención porque traigo como un pincel. Y es cuando volteo a ver mi mano y digo, ¿por qué traigo un pincel? Y de repente, como que cambia todo el escenario, igual pasan un montón de situaciones que tienen que ver con este hombre, que en ese entonces era mi esposo y me explicaba un montón de cosas, ¿no? Y cuando ya me doy cuenta que, pues, que ya estoy como entre esta conciencia y que a la vez como que me quiero despertar y no podía, de repente igual siento como caigo en mi cuerpo y empiezo a sentir toda esa densidad. Pero antes de esto, él me nombra por mi nombre en esa época y me dice, te quiero, Elizabeth. Y yo así de, y yo por dentro así de, pero yo soy Alma, ¿no? Y en eso ya me despierto, pasó y dije, ¿quién es? ¿Quién fui yo, no? Y empiezo a buscar así en esto de Google, empiezo primeramente a buscar imágenes de 1700 y así. El caso es que me fueron llevando así mis guías a buscar porque me empezaron a susurrar, ¿no? Así como de Elizabeth de tal fecha, ¿no? Y bueno, el caso es que di con que yo fui una pintora muy conocida, que es Elizabeth de Villiers, que estuve pintando a óleo a diferentes personajes, entre ellas a María Antonieta, y estuve en Rusia, ahí como de forma exiliada. Y ahí es cuando empiezo a recordar, porque en ese momento cuando empiezo a leer toda esa información, digo, sí, cierto. Y cuando empecé a ver quién había sido mi esposo, empiezo a leer también su historia y digo, sí, es él. Y se lo comenté también. Y cuando o sea, primeramente le dije, oye, ¿qué crees? Soñé contigo, pero le mostré esta foto y me dice, soy yo. ¿Cómo sabes? ¿No? O sea, se quedó sorprendido porque me dijo, soy yo me he soñado así. Y le dije, pues bueno, ya se abrió el registro y se me pidió que le dijera, que leyera esa información precisamente porque viene arrastrando muchas cosas de esa encarnación. Y por eso está como atorado en esta, porque ha tenido vivencias bien fuertes. Y ahí es cuando dice, ahora entiendo todo. Y ya me empezó a explicar, entiendo esto, entiendo el otro, eh, ahora por qué estoy con esta misma actitud, etcétera. A partir de ahí, cómo se mueve aquí a la realidad física, él empezó a hacerse consciente de esa situación, también pudo sanar su linaje paterno. Cuando pasó eso, como al mes, trasciende su papá en esta encarnación y es cuando me menciona, es que mi papá ya se fue, y, dejó muchos pendientes, pero bueno, el principal es que ya lo pude liberar y pues ya hasta la fecha sí he tenido contacto con él, pero ya no como antes.
y ahí se me mencionó que ella había cerrado ciclo también conmigo, porque resulta ser que en esa encarnación también venía arrastrando problemas económicos porque me debía a mí. Entonces, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y esta parte de los viajes astrales así ha sido, ¿no? Y ahí también como que enfatizo que toda esta serie de conocer sobre registros de vidas pasadas, pues ayudan bastante a sanar toda esta parte de de los vehículos energéticos, incluido el físico. Entonces esa fue otra experiencia. Y así tengo un montón. No, no, pues yo creo que vamos a hacer así un especial de puros astrales, porque sí, de verdad, ahorita ya se me vinieron un chorro y nos extenderíamos mucho. Y Ujú. qué padre, qué increíble, es que se fijan cómo todos son diferentes, cómo cada uno, a pesar de ser tan distintos, experimentamos cosas en las que hay señales muy claras, ¿no? Platicamos ya nuestra charla pasada, ¿no? De eso, de la telepatía es una de esas señales claras de darte cuenta que estás en un astral porque no te hablas así por la voz normal. El que te des cuenta que estás dormido, pero no, pero sí, hasta también es una cosa, o sea, una especie de alerta, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Vamos ya a irnos pasando a la siguiente parte de esta plática, porque yo antes tenía esta curiosidad y por ignorancia de cómo era llegar a tener estas experiencias de estos viajes, ¿no? O de estas sensaciones sin necesariamente estar afectado psicotrópicamente o bajo la influencia de otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente que con las prácticas espirituales o con las tecnologías, más bien dicho, con las tecnologías espirituales, es que se oye muy rimbombante esa palabra. Yo también cuando la escuché dije, ay, cálmate, tecnología, pues ¿qué es nuevo? ¿Qué? No, pues es nuevo porque lo estás descubriendo tú, pero tiene miles de años, ¿no? Todo tiene que ver y hay un por qué suceden estas experiencias. No es nada más porque sí. Lógicamente, somos seres humanos y este trajecito es de luz. Y podemos hacer cosas increíbles, somos la nave realmente. Pero obviamente de nada te sirve tener ese trajecito si no lo sabes usar, ¿no? Más o menos. Entonces, esto va de la mano de la voz de la intuición contra la voz de la conciencia. Porque luego, fortalecer la voz de la intuición te conlleva, lógicamente, a desarrollar clarividencia, que es la habilidad de escuchar mensajes provenientes de fuentes superiores, te lleva a enfocar la energía, te lleva a liberarte de bloqueos energéticos, fortaleces la clarividencia también, que es la habilidad de ver mensajes mediante percepciones extrasensoriales, ¿no? Y la clarisensibilidad, que es la habilidad de recibir mensajes a través de sentimientos o sensaciones. Entonces, cuando empiezas a fortalecer tu voz de la intuición, todo eso que teníamos que son habilidades naturales, porque nacemos con ellas, todos las tenemos. Lo que pasa es que la presión de la misma sociedad y la ignorancia y los nos y los miedos nos fueron haciendo que nos las quitáramos y no las desarrolláramos como si fuéramos anormales. Pero no, es nuestra normalidad. Entonces, si te sigues dejando guiar por la voz de la conciencia, vas a encontrar yo pensaba que la voz de la conciencia, y a ver si los pongo a pensar y les dispara algo así ahorita ya en la mente, yo pensaba que la voz de la conciencia era el angelito. O sea, ¿se acuerdan esa representación que nos hicieron que desde chicos, ¿no? En las caricaturas y en algunas películas donde salía el angelito hablándote aquí y luego el diablito hablándote acá, ¿sí? Lo ligábamos a la voz de la conciencia, ¿no? Decíamos, la voz de la conciencia es el angelito hablando, diciéndote, hazlo bien. Y el diablito es cuando oyes que hacer cosas malas. Bueno, la voz de la conciencia realmente es el diablito, no es el angelito. Porque es la que te está teniendo en esos bloqueos, en esas zonas de confort, en esas no crees en ti, en esas tú no puedes hacer eso, necesitas de estas otras cosas para llegar ahí. Y no abras esas cosas porque
son paradigmas y son tabús, y no te metas ahí porque abres portales y el demonio y Virgen Santa, y ya imagínense todas las ejaculatorias ahí después que ponen nuestras mamás, las tías y toda esa gente que no nos comprende. Entonces, yo pregunto, por eso quise empezar con los relatos de las experiencias, porque yo no hubiera tenido, al menos yo lo ahorita nos dice Alma, pero yo creo que yo no hubiera tenido estas experiencias astrales, al menos las más recientes, como la de mi papá, si yo no, definitivamente no llevara ya un poco más de 2 años fortaleciendo mi voz de la intuición, quitándome esos miedos de decir, ay, ¿qué estoy sintiendo? No, estoy acá, y no, mejor me despierto y no, es que, porque no les va a pasar, si no es que ya les está pasando. Entonces, no, entréguense. Si ustedes saben que están en una zona de paz, de armonía, que hay energía, que ya se prepararon, que pidieron esa presencia. Ah, pero pues si nomás llegué a lo borras y me senté y puse ahí meditación guiada en YouTube y vámonos, sí, y mi energía es densa y no sé cómo andaba vibrando, pues ¿qué clase de experiencia cree que pueden tener? No, yo no creo que vayas a tener una experiencia astral, vas a tener una experiencia personal y te vas a aburrir, vas a empezar a ver lo de tu mente y no vas a poder nunca. No sé si les pasa a quien está intentando meditar o que ya lleve sus varias. Yo me tardé años en lograr esta disciplina, es que no es fácil, me refiero que años porque tuve varios intentos de empezar a meditar y ay, perdón, me perdí, es que acabo de ver una luz aquí, que me dio una luz y está todo cerrado, no entiendo. Es No uno de podía, tus guías, ¿eh? perdón, es uno de tus guías. Sí. Ujú. Ok, entonces batallaba para concentrarme y luego ya, pues a otro año quise otra vez y no, hasta que encontré una mezcla de alquimias que yo pude lograr. Entonces, Alma, ¿tú qué puedes opinar de esto? O sea, ¿tú qué opinas de la voz de la intuición contra la voz de la conciencia? ¿Qué tanto a ti realmente esto te ha ayudado o que te ha frenado? ¿Has podido identificar esto en ti, en estos procesos que estás también llevando? Sí, por lo general, la voz de la conciencia es lo que pensamos, pero es a lo que voy. Por ejemplo, todos empezamos este camino del despertar espiritual teniendo dudas, miedos, lo que nos dicta la mente. Ujú. Y eso nos genera dudas. Es muy, como muy risorio porque estamos como pensando, ay, es que si me aviento o no me aviento, lo pensamos de diferentes formas, ¿no? Y ahí es cuando se apodera el sentimiento del miedo. Y la voz de la intuición es aquello que nos resuena desde el pecho, incluso a nivel físico, es lo que sentimos aquí y que decimos, sí, voy con todo, o no me resuena tal persona, o esta situación no me genera esa sensación de que es el camino. Ajá. Cuestión de las personas que me han consultado, siempre esa es como la primera barrera, que es lo que dicta mi mente. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, bueno, más bien hay ideas, hábitos, patrones de conducta limitantes. Y ahí es cuando empiezan a pensar, no, es que esto ni existe, es que no está comprobado, es que, ¿cómo puede saber ella lo que me pasa? Toda esta racionalización, precisamente porque desde tiempos muy atrás nos han condicionado a no ser libres de nuestro ser. O sea, prácticamente es para dominar. Ajá. Y esto de la voz de la intuición es eso de que me conecta alma a alma y está ese flujo energético. Ahí está. En esta época, en estos últimos 2 años, pues se ha abierto esta nueva línea de tiempo y todo este proceso del despertar, precisamente porque ya es momento. Ajá. Y es una era de sentir, más que de pensar, es sentir, es Siento, Raúl, conectar con sí. el otro. Exacto. Ajá, exactamente. Porque
ya es momento de liberarnos. Y de hecho, las entradas de energía que está viendo en este momento son de la luz, provienen de la luz. Y ahorita todo esto que pasó físicamente, que es lo de la pandemia, sí existe el virus, pero no es como nos los han manifestado. ¿Por qué? Porque están perdiendo el control de dominar a la gente. Eso no les conviene a muchas empresas, a muchas personas, etcétera, ¿no? Es por ejemplificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que usar esto, el corazón, lo que nos conecta. Hay una ley que es una de las leyes universales, que independientemente si creen o no, se hacen valer y se llevan a cabo. Y una de ellas es la ley del mentalismo, que dice que todo es mente. Uh-huh. Pero desde la mente, desde la conciencia universal, no desde la mente de nosotros. O sea, sí tiene que ver, pero acuérdense que No te estamos metas en en un temas traje. tan profundos, conciencia Entonces, universal, o sea. bueno, Ay, ¿por qué voy con esto? Porque nosotros estamos en un cuerpo físico y hay ego. Eso nos limita hasta cierto punto. Por eso nos dicen que la llave del corazón es la que nos va a conectar a la conciencia suprema. Por eso se hace hincapié de que tienen que hacer caso a su intuición y tienen que como que abrirse en conciencia. Bueno, de lo que ya sabes físicamente no quiere decir que no exista lo energético, independientemente de religión, creencias, dogmas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, sí, son temas más profundos que se verán en el taller. sí, hablar un poquito de conciencia universal ahí en el taller y también de las dimensiones. Yo creo que el otro viernes podemos platicar sobre las dimensiones y luego ya profundizar en el taller que vamos a tener, pero qué bueno esto que dices, porque es poderlo ligar de muchas maneras a lo que nos pasa, tanto bueno como malo, pero y luego también voy a quitarles esos paradigmas de esas palabras. No, no existe lo bueno y lo malo tampoco en ese sentido. Porque miren, ahora que ya tienen esta chispita de despertar, si ya despertaron, ya están en proceso o ya van en camino como nosotros también, o ya empezaron incluso con un proyecto de retribución para la comunidad, porque también eso es parte de despertar, no solo nomás estar ya trucha y decir, ah, sí, me están cayendo los 20, no, o sea, hay que transformar la vida y hay que transmutar. O sea, se supone que todos vamos a vivir una experiencia a la quinta dimensión, quieras o no, sí o sí, pero pues más vale que nos vayamos preparando y sea bonita y no sea de chingazo y nos duela bien feo. Perdón por el francés. Entonces, esto de la voz de la conciencia contra la voz de la intuición va ligado a que si no haces caso a la voz de la intuición y te sigues con la voz de la conciencia, como fue en mi caso los últimos 11 años y medio del 2019 hacia atrás, sí, pues esperen, otra vez acaban de darme un flashazo aquí, pues ya está, fui, traje incienso y otros cuarzos porque qué bonito. Bueno, les cuento, pues está pasando y luego para que vean que no les miento por si ahorita se apaga o pasa aquí hay ruidos, aparte está como queriendo llover, entonces hay muchas cosas muy bonitas. Pero voy a esto, cuando yo estuve todo el tiempo dándole la aprobación o el control a la voz de la conciencia, ¿qué pasó? Tuve miedo al éxito por 11 años. Y tengo que reconocerlo hoy con ustedes, ya lo integré, lo puedo platicar de tal manera, pero es cierto. Yo busqué prepararme con los mejores artistas, expertos y andar en el show business y en el medio y muchas cosas y lo logré, gracias a Dios. Sí, pero tuve un miedo al éxito todo el tiempo, aunque estuviera experimentando plenitud en esa área de mi vida. ¿Por qué? Porque todos mis grandes ideas y proyectos que yo tenía y mi música original y producciones y mil cosas que tenía, yo todo el tiempo me los auto boicoteé. Todo el tiempo esas grandes ideas y esos grandes proyectos y sí, me las tiraba yo mismo porque me empezaba a comparar y ojo, esto es algo que nos pasa, esto es algo del común. Me empezaba a comparar lógicamente pues con los másters, con personas que decían, o sea, sí, entonces volteaba a verme a yo o mi trabajo, mi idea y decía, no, pues no vale madre. Y empezaba a darme en la torre y yo no sabía que eso es miedo al éxito.
Eso es el miedo al éxito. No tengamos la idea del éxito como éxito, fama, fortuna. O sea, éxito es la plenitud de algo en un aspecto positivo de tu vida. Eso es éxito. Entonces, miedo al éxito es esto. Es querer enfrentarte a la voz de la conciencia contra la voz de la intuición, porque la voz de la intuición te está diciendo, a mí me estaba diciendo, yo siempre voy a hablarles desde mi testimonio. A mí me estuvo diciendo esa voz de la intuición y este avatar todo el tiempo, que no es por aquí, cabrón. Mira, estamos sufriendo, mira dónde nos trae, mira cómo estoy pasando. No, y ya. Y yo, no, huevo, pero pues si acaba de venir con el ganador del Grammy, o sea, es que, esa huevo, que no, y que sí, y que no, y que sí. Entonces, nunca hice nada, muchachos. En 11 años y medio, aunque anduve con todo mundo y gané, y sí tuve mío. Y créanme, que ahora que decidí ir al closet y sacar todas mis ideas closeteras, no, o sea, ahí hay oro molido. Que gracias a Dios tuve la fortuna de escribir todo y medio dejar desarrolladas todas las ideas, como porque yo sabía que en algún momento, y dije, aleluya, este es el momento, aquí hay oro molido para hacer 1000 proyectos. Qué bueno. Pero qué malo que perdí 11 años y medio atrás en el miedo al éxito. ¿Por qué? Porque detrás de los miedos no existen más que las infinitas posibilidades, pero éntrale, pero abre la puerta y métete a ver si es cierto, o sea, no desde que te estoy contando yo, pero existe porque he estado ahí. Entonces, otra cosa que va de la mano en esto es la procrastinación, una palabra nueva también para mí, que yo, ¿what? Hace 2 años, ¿qué? Pues sí, carnal. Procrastinación, no el significado, la etimología, fíjense, me voy a ir hasta la raíz. Es el arte de dejar todo para un mejor momento. Porque así se oye más bonito explicarlo. Porque aquí en México diríamos, es el mañana, el día del mañana. Mañana lo hago, mañana empiezo, mañana, te juro que mañana, ahora sí, Diosito, mañana. Pero ayúdame hoy. Procrastinación. El arte de dejar siempre todo para un mejor momento. ¿Sí o no? Somos tan malos administradores de nuestro tiempo que así actuamos en el 50% más o menos de las decisiones que tomamos al día a día. Y más si nos empezamos a topar personas, cuando se nos ocurre salir, a quien salga o que esté en su casa, o se topas y empiezas a hablar y te ves, sí, ¿cuándo nos vemos? ¿O qué tal? ¿Cuándo? Y sí, después o la otra semana. Y nunca te pones de acuerdo, ¿verdad? A que si en ese momento, ay, pues, ya empezaron los frenos, ok, a que si en ese momento tomas el control y dices, no, el miércoles estoy libre, ¿cómo ves? Sí, ya, y pactas y dices, ya, y empiezas como que a seguir el feeling, y resulta que fue un encuentro increíble y era lo que tu alma estaba buscando, y resonaste y hubo sincronía y recibiste mucho, que si hubieras dicho, pues sí, la otra semana, te lo perdiste. Así me estuve perdiendo yo de miles de cosas y oportunidades, nada más por no confiar, por estar en la procrastinación. Después, sí. Ya ponte a meditar, Iván, ya aprende de ti, ya conoce tu cuerpo, cómo es que reaccionas, después, qué hueva meterme con toda la cultura hindú, porque soy niño Discovery y ya sé que si me clavo en algo, me voy a clavar hasta estudiar todo, hasta saber qué pedo, así soy. Soy muy clavado, soy muy matadito. Entonces, no quería porque ya sabía que implicaba todo eso y era algo que, pues, pero fue cuestión de empezar para que todo fluyera, ¿no? Ahora quisiera replantearte esto que acabo de yo de contar y platicar, que fueron hallazgos de conocerme, de reconocerme y o sea, reconocerme que tenía miedo al éxito y reconocer que estaba procrastinando todo el fucking day. O sea, sorry, perdón por el francés otra vez, pero es que así es. Muchachos. Entonces, Alma, tú te has enfrentado a esto también. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo llevas y dices, no, ya, fuera, no lo quiero? Sí, por ejemplo, cuando empecé con mi camino del despertar, se me presentaron varias oportunidades, incluso todas estas trampas también de la oscuridad, porque
la gente que estaba en ese momento aperturada, pues sabía que yo traía luz, ajá, y que podían también de alguna forma trabajar conmigo, pero para su beneficio. Entonces, ahí es cuando, pues uno no sabe. Y en mi caso, estuve así a poquito de que un chavo en ese entonces, que yo iba a principios de la universidad, y me dijo, oye, ¿no quieres unirte a esto de la masonería? Porque tú traes mucho conocimiento. Y yo así de, Eres maga, eres bruja, huevo, vete. sí, y yo en ese entonces pues ni sabía, ¿no? Miento, eso fue en la prepa, en segundo de prepa. Y, y yo así de, pues ni, no, y dije, no, pues ¿qué es eso? No sé. Y ya me empezó a decir, no, pues es que es un grupo donde compartimos conocimientos y te hacemos una iniciación. La mayoría somos hombres y yo así como que, ¿qué onda con eso, no? Y le pregunté, o sea, ¿por qué quieres que yo entre? Y me dijo, es que traes mucha sabiduría. ¿No te gustaría, pues, ser más sabia? Y yo así de, pues sí, pero no, como que ya no me resonó eso. Ahí es cuando empieza lo de la conciencia y lo que te resuena. En ese momento sí se escucha bien padre y todo la invitación, pero cuando sentí eso que no era el camino por ahí, adiós, ¿no? Y ahí es cuando digo, bueno, cuando se me empezaron a aparecer estas señales de, es que ya tienes que trabajar a nivel espiritual, no me lo decían como tal, pero sí había muchas señales. Y fue cuando llegué a otro lugar, igual un grupo, una persona que trabajaba con, bueno, que se hacía trabajar con ángeles y arcángeles, pero en realidad, pues no fue así, solamente utilizaba esto como un medio de lucrar. Y lo mismo, o sea, sí había cuestiones en que sí sabía y que ahora hago una memoria y bueno, un recuento de eso y digo, bueno, sí tenía conocimiento, o sea, así como flashazos, pero pues abundaba más oscuridad, porque yo luego decía, ¿cómo es posible que si nos está enseñando esto, no está siendo congruente, ¿no? Porque luego eh, le pasaban un montón de cosas a nivel terrenal, pero así gruesas, o sea, muy densas. Y ahí también es cuando me llamaba la atención, digo, bueno, si ella dice que pues está trabajando en toda esta parte de luz, ¿por qué le pasan cosas pero densas? O sea, no me checa. Y ahí es cuando también me empiezo a alejar y digo, es que no es por aquí. Y sí, ya fue cuando me di cuenta de que sí es el camino de la luz, pero con esta persona no es. Y ahí es cuando es lo que dices, lo que comentas de esto de procrastinar y ándale, y ahí están las señales, y ahí están las personas y todo. Y yo no iba así de será por aquí, ya hasta que dije, bueno, ya, sea lo que sea, pero que me den el camino. Y sí, ya empecé a investigar esto por mi propia cuenta sobre los arcángeles, empecé a recordar también conocimientos de herbolaria, de lo de la sanación con las manos, todo esto de los indios norteamericanos, etcétera, ¿no? Oye, entre muchas otras cosas, y tanto se fortalece la intuición que hasta te empiezan a hablar chamanes y tú ni cuenta y vas a dar a lugares y te dicen, yo te hablé de que vinieras aquí. Y, ¿cómo? Y yo, ese pensamiento que tú traes, yo te lo puse. No. Bueno, esa es otra historia. Ujú. Eh, Gracias por compartir también esta parte en las experiencias y con los temas que platicamos con todos, porque es más chido cuando uno los puede contar desde el testimonio y la experiencia y no nada más desde lo que ya integró estudiando, ¿no? Esa parte que ya te cayó, sino desde la experiencia, como digo.